A la salud de Pito Duro le damos inicio a un nuevo episodio de 1 más 1, 3 en medio de la crisis más profunda de la historia argentina contemporánea y sin lugar a dudas lo será por muchísimo tiempo, aun cuando termine, porque está en pleno desarrollo. Hoy el mercado, para abrir un poquito con la economía, llegó a operar en 171, 173 y se quedó sin tomadores, porque todos saben que esto sigue para arriba y hay, obviamente, todavía alguna incursión de las tropas de Pito Duro que tratan de darle una manito con manos amigas en el mercado, pero sin éxito. El dólar volvió a subir y esto marca el segundo día de tendencia alcista, a pesar de la intervención de las tropitas de Pito Duro, de los pitufos de Pito Duro. Esto quiere decir que si siguen en este juego tan complejo de seguir interviniendo ilegalmente en el mercado blue, esto puede terminar de la peor manera. Yo le recomiendo a Pito Duro que deje flotar el blue y vaya tejiéndose el paracaídas para el porrazo que se va a pegar, porque si pierde mucho tiempo, como por ejemplo el tiempo que perdieron varios funcionarios del gabinete, por lo menos medio gabinete nacional, dándose la vacuna china para después terminar enfermándose de COVID. Porque vos sabés que lo que yo te doy es información. Ayer, cuando en horas de la tarde surgía la novedad de que Pito Duro estaba haciéndose un hisopado porque el otro delincuente de zapatitos blancos, Gustavo Vélez, se había contagiado de COVID, dicen que a través de una hija, pero estuvieron todos juntos en una mesa con Evo, despidiéndose a los besos y a los abrazos, todo el gabinete, sin barbijo, sin cuidarse. Y vos por ahí viste escenas de Guado de Pedro abrazándose con Evo Morales y con Pito Duro, sin barbijo y sin protección. Bueno, ellos no guardan las formas y creen que la vacuna que se dieron, que es la vacuna china, los protege, porque el presidente es un mentiroso, ¿sabes? Un mentiroso, un bipolar, que te habla de la vacuna rusa y dice yo voy a ser el último en ponérmela, ya se puso la vacuna china. Pito Duro, deja de ser mentiroso, hipócrita, bipolar. El problema es que no saben si da resultado, ese es otro tema. Por lo menos a Gustavo Vélez parece que no le funcionó. Entonces Pito Duro ahora está aislado, jugando a Gran Hermano con los lacayos de Pito Duro, con los bufones de Pito Duro, en medio de la peor situación. Entonces, el día viernes el Fondo Monetario va a visitar el Congreso de la Nación, seguramente lo van a ser recibidos por Sergio Massa. Y el Fondo Monetario vino con las recetas más ortodoxas del Fondo Monetario que yo te anticipé el lunes de esta semana. Claramente te voy marcando la agenda económica, social, política con información para que vos entiendas por qué cuando te digo para dónde vamos se cumple. Inexorablemente, este gobierno en materia económica se va a transformar. Yo ya te dije que era macrismo puro y duro. Y eso ya vos no tenés ninguna duda a esta altura. Pero va a girar aún más a la derecha. Más salvaje, más Alzogaray, más Martínez de Hoz, más Macri, más Duhovne, más basura liberal. En donde la receta de ajuste es intolerable para cualquier militante del campo nacional y popular que tenga conciencia de doctrina, de identidad nacional y de personalidad política. Yo, por supuesto, tengo una base de formación desarrollista, creo en la actividad privada, creo en la pujanza de los sectores medios productivos, en el entramado productivo de la clase media. Creo que la única clase de hombre que existe es el que trabaja, como decía el general Perón, y que se puede ser ordenado, prolijo, ecuánime en la distribución de la riqueza y la garantía de la justicia social, sin tener que caer en ideologismos absurdos que puedan ser definidos, porque cuando uno puede definir un modelo,
seguramente es porque carece de lo que le falta. Por eso la tercera posición es la que los peronistas y los nacionalistas queremos para la Argentina, que es la que se nutre lo mejor de cada uno y no toma como dogma económico a ninguno, porque en ese dogma seguro alguien queda fuera. Este gobierno se va a volcar al neoliberalismo más salvaje y criminal. Alberto es un salvaje y criminal. Pitoduro es un porteño, unitario, neoliberal, socialdemócrata, un sorete. Pero finalmente, frente a esta reestructuración del gobierno, mientras Ferraresi va a la Casa de Gobierno y le ofrecen un ministerio para que termine mediando en nombre de la embrarula entre el Patria, Grabois, Pérsico y Navarro, y se disputen el kirchnerismo y el albertismo de Pitoduro quién administra, y se reparten los ministerios a la mitad. Tomá 2 secretarios para vos choreate 40, yo me choreo 20. Ese es el esquema. Yo lamento que Ferraresi, un compañero que hizo tanto por los presos políticos y que se jugó y que tuvo una actitud frontal de diferenciación de muchos soretes que se hicieron olímpicamente los pelotudos y que son verdadera bosta del espacio Nacan Pop, haya aceptado un cargo en un gobierno de traidores y miserables como este. Pero bueno, ojalá tenga suerte en lo personal y que cuando llegue el momento de darse cuenta de dónde se metió, pueda salir, sacudirse la mierda y salir lo más limpio posible. La realidad es que este gobierno elige el camino del ajuste y se le va a hacer cada vez más insoportable sostenerse frente a sus propios votantes, a los que el año pasado decidieron darle un voto de confianza a esta troupe de hijos de puta de Pitoduro y su banda. Pero el propio Ferraresi, que es un tipo que se autodefine o se ve o se percibe a sí mismo como un tipo de centroizquierda o de izquierda, no podría explicar nunca por qué acepta ser ministro del gobierno del ajuste neoliberal. Y yo le preparé a Ferraresi con todo cariño, y en él a todos los que aceptan todavía defender este gobierno de mierda, 2 informes elaborados por la televisión pública, por un programa militante, vaya si lo fue, como 678, que frente al ajuste a los jubilados del gobierno de Macri, decía lo siguiente, y quiero que lo escuches con detenimiento, porque el nivel de hipocresía, cara durez, de actitud bipolar, mentirosa y psiquiátrica de aquellos que por un cargo público niegan lo que escribieron con la mano hace un año y hoy borran con el codo, los transforma en muy mala gente, muy malas personas. Porque las víctimas, las primeras víctimas, los primeros muertos de este ajuste, lo pone otra vez el sector de los trabajadores pasivos. Una vez más, el ajuste del Fondo Monetario a un gobierno cipayo, ruin, entregador, basura, igual que el de Macri, que es el de Pitoduro, entrega a nuestros trabajadores. Y vaya si hay paradoja, porque este virus llamado COVID-19 fue imaginado, pensado y ejecutado con la intención de un genocidio de la tercera edad. Y como no les alcanza liquidar a la tercera edad, al sector social de la tercera edad, con un virus mortal, también los matan robándoles el dinero con el que viven, comen y se curan. Pero cuando los que hoy dicen que son gobierno eran oposición, estas basuras que hoy ocupan la Casa de Gobierno, tenían otro discurso. Por eso yo quiero que vos escuches el discurso y después charlamos de lo que pasa hoy. Y entonces vos me vas a tener que decir desde el otro lado de la pantalla si te percibís con el voto a un gobierno que venía a remediar, curar, sanar y hacerle un mimo en el alma y en el bolsillo a nuestros abuelos y nuestros padres, o estos hijos de remil puta malnacidos que hoy gobiernan
con Pitoduro, con la Embrarula, Guzmán y toda esta manga de soretes que van a volver a votar el genocidio a nuestros jubilados. Cuando toda esta manga de hijos de puta eran oposición y Macri quiso ir por los jubilados, todos marchamos juntos al Congreso para impedirlo. Si Mauricio Macri hubiera querido hacer el 1% de lo que este gobierno criminal va a hacer con los jubilados, le hubiéramos prendido fuego la Casa de Gobierno con toda justificación. Yo pregunto ahora por qué me quedé solo con la antorcha. Mirá lo que decía 678 cuando la basura que ocupa la Casa de Gobierno mandaba hacer informes como este frente al ajuste a los jubilados. Mirá. El verdadero debate, ajuste o seguir creciendo. En efecto, el verdadero debate del momento no es sobre un DNU. Lo que se discute son dos modelos en pugna. Ajuste o seguir creciendo. A mí me tocó el primer día de mi gestión en el Banco Central en julio del 89, recordarás que eran momentos difíciles. Había 60 millones de dólares y tenía que pagar 140 el primer día. ¿Te imaginás que obviamente compré reservas con emisión? Estamos hablando de 60 millones contra 50.000 millones que presuntamente hay ahora. Ahora. O sea, yo toda la vida prefiero que se utilicen las reservas que no caer en default. Digo, hay mucha expectativa, hay mucha esperanza en la Argentina, se han hecho esfuerzos muy grandes, ¿no? Además la cosa está bien, la cosa está bien. Queríamos ayudarlo al kirchnerismo a empezar a revertir esta locura por el despilfarro que les agarró en los últimos 2 o 3 años. Sentarnos en serio a negociar qué se hace con las reservas, pero de la mano que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Las deudas no se pagan con reservas. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no se pueden pagar deudas con una parte de las reservas? Digo, entonces y de idea de naturalizar verdades que nadie explica por qué. No están discutiendo si pagar o no pagar la deuda, por lo tanto, cuando dicen no tocar las reservas, están hablando de pagar con ajuste o pagar con más endeudamiento. Correcto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear qué gastos piensa, reemplazar, qué gastos reemplazar. Cuando dicen no tocar las reservas, están hablando de pagar con ajuste o pagar con más endeudamiento. Correcto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos piensa, reemplazar? Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Crisis económica en muchos países de Europa. El Fondo Monetario Internacional salió a recomendar las viejas y fracasadas recetas. Graves incidentes en Grecia. Reducen los sueldos, aumentan los impuestos, temen que las medidas aumenten la recesión y la crisis en el país. El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Y graves incidentes en Grecia. Reducen los sueldos, aumentan los impuestos. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos piensa, reemplazar? Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Yo no sé, yo por ejemplo no entiendo si, recién lo escuchaba Adrián, tienen que decir cómo se paga. Entonces, bueno, si vos no estás de acuerdo con usar las reservas, ¿cómo pagarías? Lo que el gobierno está diciendo es, yo voy a usar las reservas, pero también voy a colocar deuda. Entonces, el argumento de no quiero tomar al 15 es una mentira en el marco del diseño de... No le contestaste. Entonces, esto es así, entonces digo, hagamos... Que no se puede hacer es usar una sola parte del debate para no decir lo otro, porque en definitiva en esta mesa se volvió a no decir cómo se pagan los compromisos externos si no se usan las reservas. Las reservas son del pueblo argentino. No son de los grandes grupos económicos, ni de los dueños de la bolsa de comercio, ni de las grandes empresas. Creo que es una gran mentira que las reservas no se pueden tocar. Esto es un invento del neoliberalismo que en los 90, sobre todo, a través de las propuestas que hacía el Fondo Monetario Internacional con el monitoreo de la economía, obligó a los gobiernos a aprobar leyes
que hablan de la intangibilidad de los fondos y la autonomía del Banco Central. Porque sepa usted, por ejemplo, que en reserva monetaria tenemos 3.600 millones de dólares, la reserva más alta de la historia del país, pero con los bancos centrales autónomos, otra de las trampas del neoliberalismo para continuar con lo mismo, independientemente de quién llega al poder, ese Banco Central Autónomo en mi país envía esos 3.600 millones aquí a Miami, a Florida. Estamos financiando al país más rico del mundo. Pero ¿entiende usted algo de esto? La ecuación es muy simple. Si no usamos las reservas, habrá que usar los fondos del presupuesto. Y los fondos del presupuesto significa o paralizar la obra pública en un momento de crisis económica, o recortar salarios, o recortar jubilaciones, o suspender en parte lo que se logró avanzar con la asignación universal por hijo. Es decir, no hay otra manera, no se inventó otra manera. O se utilizan las reservas o se utiliza el presupuesto. Esto es lo que creo que habría que debatir de manera transparente, para que los que hablan de república, los que hablan de democracia y después hacen las tropelías que hicieron en el Senado, se saquen la careta. Ajuste o seguir creciendo. Cerrá vos, Matu. ¡Sí! ¡Chabón! ¡Sí! ¡Me quiero dónde estabas! El informe de 6, 7, 8. Y en ese momento, todos los garcas que hoy son parte de este gobierno de mierda tenían otra posición. Qué envidia era poder discutir si se usaban las reservas cuando en el país había reservas. Qué envidia poder discutir usar reservas para no hacer ajuste. Pero ahora este gobierno, que ya se gastó todas las reservas pagándole a los acreedores y firma acuerdos que son verdaderas rendiciones y estado de liquidación patrimonial de los argentinos, ya sin ninguna reserva, tocando los ahorros, los seguros de ahorro, y arrodillándose a practicar felatios al Fondo Monetario por 5.500 millones de dólares, acepta el ajuste presupuestario. Entonces se viene el brutal ajuste, el que ni Macri se animó a hacer. La pregunta es, ¿vos de qué lado estás, como termina el informe de 678? ¿Vos te bancás ser un cornudo de mierda, donde Pitoduro te la pone y la Embrarula te toma de pelotudo y vos salís a militar el ajuste cuando vos militaste para confrontar con este ajuste cuando lo quiso hacer Macri? Vos sos un cornudo consciente, sos una pelotuda, ¿qué sos? ¿Cómo puede ser que vos, que hasta hace un año estabas en las calles defendiendo con la vida el salario de los jubilados, ahora cuando este hijo de remil puta de Pitoduro va por el mismo camino que Macri, ahora te la comés? Tenés que ser muy hija de puta, muy sorete tenés que ser. La dignidad no se negocia, ni se entrega, ni se confunde. Y la única verdad es la realidad, decía el general, y la única realidad es que este gobierno es un gobierno de mierda, entreguista, neoliberal, sorete, unitario, socialdemócrata, radical, y que en virtud de todos esos defectos de origen, de ADN, vos tenés que estar del otro lado, defendiendo el peronismo, la doctrina nacional y popular y el nacionalismo. Por eso, hoy cuando este gobierno decide matar jubilados, vos tenés que decidir de qué lado estás. Y cuando salen los hijos de puta a defender la fórmula y a defender que le van a romper el orto a los jubilados, hay que tener cara, por 2 mangos con 50 y un conchavito y uno de salir a bancar la parada esta. La realidad es que el gobierno, sin imaginación, sin capacidad, enfrenta la más pura y asquerosa traición al voto que supimos conseguirle para que llegaran hasta ahí. Pero para aquellos que crean que soy yo el dueño de este discurso y que todavía se arrodillan a practicarle sexo oral a la Embrarula, les tengo a alguien que piensa lo mismo que yo, que dice lo mismo que yo. O mejor dicho, como él lo dijo primero, yo estoy diciendo lo mismo que él. A ver, Dire, me muestra, por favor, y presta con atención lo que va a decir ahora Néstor Carlos Kirchner. A ver. A los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima,
pero creemos que lo tenemos que hacer. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Pero cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Había que tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Que era audaz con los jubilados? ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. Y muy ejecutiva. Sí. Colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión, de imaginación que la clase política argentina no se puede permitir. Señor, decía falta de imaginación, estamos poniendo esta regla tan fina. maldad. Bueno, no lo escuchaste. ¿Cómo haces vos que votaste este gobierno de mierda? Este gobierno que es una sensación de fracaso, de impotencia, de mala fe, de hija de putés. ¿Cómo haces para defender esto? ¿Cómo le decís al abuelo que está en tu casa, al jubilado que está en tu casa, que vos bancás este gobierno ladrón, hijo de puta y asesino? ¿Cómo haces? Porque nosotros le decíamos ladrón, hijo de puta y asesino al que quería hacer lo mismo que esto, que se llamaba Mauricio Macri. Y si vos le decías ladrón, hijo de puta y asesino a Macri, ¿por qué no se lo dirías a alguien que hace lo mismo que Macri? Contame, mirame a la cara y decime vos del otro lado, en tu casita, ¿qué cambió si hacen lo mismo? Contame, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el anterior es un asesino y este no? ¿Por qué si la plata se la robaba Macri con el Fondo Monetario, con Lagarde, es distinto al robo de Pito Duro con Georgieva? Son la misma mierda, son la misma bolsa de pus, son los mismos hijos de puta. Y el problema sos vos, que todavía no te terminás de despertar, a pesar de que te lo aviso todos los putos días. Desde hace meses que te vengo diciendo, desde el principio, desde que esta basura de Pito Duro se sentó con Mañeto a traicionarte 4 días después de las PASO. ¿Hasta cuándo le vas a dar crédito a esto? Mirá, el gobierno hoy financia a Esper, a los Milei y a toda esa manga de ladrones para tratar de quebrarle el voto a Cambiemos. Entonces arman una estructura que ellos creen por derecha para tratar de diezmarle alguna capacidad electoral para el año que viene. A alguien que claramente se ve a la distancia como ganador del año que viene en este contexto. Y el gobierno se autorreferencia en esa derecha que financia. Porque finalmente están haciendo exactamente lo que ellos dicen. Porque el gobierno se convence que debe hacer un ajuste sobre el presupuesto y un ajuste sobre el salario y un ajuste sobre la clase trabajadora y un ajuste sobre la renta de la clase media productiva. Y está absolutamente claro que el pato de la boda sos vos. Por eso desde acá tratamos de abrirte los ojos, de despertarte. Te decía hace un rato que el presidente es un hipócrita, bipolar, mentiroso, que Pito Duro ya se vacunó con la vacuna china, pero Vélez también se había vacunado con la vacuna china y mirá cómo terminó. Por lo menos la primera dosis se la habían dado todos, por ahí Vélez no llegó a la segunda, o por ahí en realidad la vacuna china no sirve para una mierda y se la dieron al pedo. 500 dosis llegaron a la Argentina de la vacuna china, de la cual el gobierno dispuso libremente el uso para inocular a los altísimos funcionarios del Estado, de los cuales depende el destino de la patria. Y ahí están los pelotudos, todos aislados. Y después salen a mentir. Y vos te crees que se olvidan el barbijo. Y no se olvidan el barbijo. Es la soberbia de creer que están inmunizados. Y vos sos el pelotudo que hace cuarentena y la cola del colectivo con barbijo. Por eso el nivel de hipocresía que guarda este gobierno, de bipolaridad, de mentiras, es lo que yo te cuestiono, argentino del otro lado, a vos que sos del campo nacional y popular, que sos peronista, que sos nacionalista. ¿Cómo mierda podés bancar estos hijos de puta si son la misma mierda de bosta que Mauricio Macri?
¿Cómo Ferraresi puede aceptar desde la izquierda de Avellaneda un nombramiento en un gobierno represor, ajustador, con la receta del fondo y de Mauricio Macri? La verdad que es raro, es una... A ver, yo sigo sin entender y nunca voy a entender a todos esos que... ¿Dónde está Luisito de Delía? Luisito, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Y ahora qué vas a decir, Luisito, cuando te rompieron el ojete? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo haces desde tu lugar de la revolución para bancar a la Embrarula y a Pito Duro? ¿Qué haces? ¿Vas a salir a pintar? Delía banca el Fondo Monetario, aguante el fondo, viva Georgieva, muerte a los jubilados, lo importante es el gasto público. La verdad que los sectores que no entienden un carajo de economía, que nunca entendieron de qué se trata y no siguen sin entender, creen discursos berretas, vacíos, mentirosos, de recetas mágicas, cuando en realidad la cordura de la gobernabilidad se plantea en la capacidad de persuasión y de enamorar en caminos heterodoxos, porque para caminos ortodoxos cualquier pelotudo sirve. Y la crisis argentina es tan profunda que una receta de ajuste neoliberal como la que va a aplicar Pito Duro va a terminar muy mal. La CGT ya tiene algún revuelo porque no le cierra, ya no pueden bancar más algunas cosas. Hay un grupo de gordos especuladores nefastos, ladrones, delincuentes, extorsionadores seriales, que lo hacen para ver que roban y si se chorean algo. Pero la gran mayoría de los dirigentes sindicales y gremiales ya se dan cuenta que este gobierno va por el ajuste y que los traicionó por la espalda y les clavó un cuchillo. Y claro, se empieza a poner picante la situación. El gobierno elimina todas las ayudas sociales, lo hace por orden del fondo, basta de IFES, basta de aporte a las empresas, basta de nada. Se viene un ajuste en el gasto social, se viene un impuestazo y un tarifazo para recaudar, se viene la devaluación, se viene la baja de jubilaciones. ¿Y vos dónde mierda vas a estar? Contame, ¿a quién vas a votar? ¿Qué vas a votar? ¿Al hijo de remil puta de Kicillof, ese enano de mierda, sorete, porteño del culo, tirado en paracaídas por la Embrarula en la provincia de Buenos Aires, que la prendió fuego el hijo de puta? Es muy difícil que el campo nacional y popular el año que viene pueda armarse en torno al oficialismo. De hecho, los intendentes van a tener que ver cómo van sin la boleta oficial para salvar sus territorios. ¿Qué inventan? Boletas vecinales, colectoras. A ver, ¿a quién se imaginan de primer diputado del espacio oficialista de Kicillof? A Bernie se lo imaginan, que no puede controlar una comisaría, que no puede explicar qué pasó con el pibe muerto, que no puede reponer la cadena de mando de la policía donde se tendría que haber ido él y toda la jefatura y no se fueron. ¿Por qué no se van los jefes de una policía donde la cadena de mando no funciona? Porque se acaba la caja, están recaudando, si no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no se va a la jefatura de una policía donde la policía no obedece? ¿Qué cuidan? Los billetes, ¿qué van a cuidar? No cuidan otra cosa. La realidad es que el año que viene el oficialismo no tiene candidatos. Los intendentes tienen los huevos llenos de Cristina, de la Cámpora, de Alberto y de la puta madre que lo parió, porque sienten que han sido también estafados y traicionados. Los gobernadores saben que no pueden esperar nada de este gobierno en estos términos, y todo es un equilibrio inestable de mantener las formas cuando todo el mundo sabe que algunas cosas han cambiado, porque la mística de que los únicos gobiernos que se van son los gobiernos que no son peronistas se sigue cumpliendo, porque este no es un gobierno peronista. O sea que este se puede ir. Y la idea de que algunos que componen el gobierno sean peronistas o poner algún intendente como Ferraresi en la Casa de Gobierno, que no puede explicar de ninguna manera hoy, a esta hora Ferraresi no puede explicar qué mierda hace en el gobierno. Es otro Bernie. Lo llamó la Embrarula y le dijo: vos vas para ahí, la Embrarula los pone y los mantiene ahí y nada más.
Ferraresi es muy leal a Cristina, Bernie es muy leal a Cristina, su jefa es un sorete, la embrarula, y les hace pagar costos horribles que es pertenecer a este gobierno de traidores. Ella habla muy mal de Alberto, bueno, yo tendría que hablar bien de ella si ella habla mal de Alberto en definitiva, pero ella es la culpable y no hace nada para terminarlo, así que no puedo hablar bien de alguien que se hace la boluda a la hora de hacerse cargo de sus responsabilidades. Finalmente, como les dije siempre, la política argentina se destraba cuando se vaya Cristina y se vaya Macri, y los dos estén fuera de la política argentina y se destrabe una nueva etapa en la Argentina. Con ellos se tienen que ir los intendentes drogadictos que no pasan una rinoscopía, se tienen que ir los ladrones de los gordos de la CGT. A ver, tenemos que hacer una barrida y limpieza importante en la Argentina para arrancar. Pero para llegar a eso hay que tomar un estado de conciencia. Cuando el pueblo argentino cree que la política es un Boca River y que si River hace un gol con la mano hay que anularlo, pero si lo hace Boca hay que dejarlo, estamos en problemas. Y lo que tenemos en la Argentina es esta realidad, que el gobierno de Pito Duro es una copia, un calco y la profundización del de Macri, pero muchos de aquellos que votaron este gobierno de mierda se niegan a aceptar que son cornudos. Se niegan a aceptar que son cornudos. Entonces se mantienen en una posición de por lo menos neutralidad, se hacen los idiotas como perros que los están culeando, miran para otro lado. Ya no defienden porque es imposible que defiendan. Recién te mostraba cuál era la actitud de Néstor Kirchner frente a este ajuste. Este ajuste criminal, salvaje, criminal, asesino de Pito Duro y su banda de hijos de puta del cabaret prostíbular de Olivos. Se viene un ajuste neoliberal antes de la quiebra definitiva de la Argentina, la cesación de pago definitiva imposible de levantar, no habrá más renegociación de la renegociación, esto es etapa final, se impone la heterodoxia para salir de esto. Yo ya te expliqué cuál es la situación financiera, creo que ya sabés y te das cuenta que me tenés que creer cuando te hablo. La situación económica es de quiebra absoluta. Los tribunales siguen sin funcionar porque en la Argentina el día que se abran los tribunales los concursos y quiebras van a ser meteóricamente un récord Guinness en la historia de la humanidad, no de la Argentina, de lo que significa el atraso de notificaciones que tienen los abogados que me están escuchando y saben que cada abogado tendría que estar 3 o 4 horas en tribunales para poder despachar notificaciones atrasadas o ponerse al día solo de las entregas de los escritos, porque los sistemas están caídos, no funcionan, nada funciona. ¿Pero por qué no funcionan? Porque si se abren las gateras y se larga la carrera, hay que hablar de concursos, quiebras, cheques rechazados, ejecuciones, sentencias de quiebra, sentencias de aperturas concursales, y todo eso va a pegar en la economía. Y cuando pegue en la economía, la precaria economía que todavía va quedando va a ser muchísimo peor. Porque está claro que el empleador que todavía mantiene la persiana abierta del local, donde le cae un juicio laboral, cierra y se va. Y que anda a cobrarle a la concha de tu madre. Y se va, porque no tiene cómo pagar. Y el empleador se da cuenta que puede ir pagando con la caja del día. Y si no, no repone mercadería. Y si no, no come. Y el que alquila tiene que bajar sus pretensiones y cobrar lo que pueda y como pueda. Si no, se queda con el local vacío y tiene que pagar los impuestos. Y así entramos en una precarización previa al canje. Estamos a metros del canje. Y en ese esquema donde la moneda pierde el valor, los bienes y servicios, salvo los monopólicos que tienen que ver con la prestación de servicios públicos, pierden cualquier tipo de ecuación de rentabilidad, la Argentina entra en una zona de no reposición. ¿Qué línea de colectivos está en condiciones en este contexto de renovar unidades, de mejorar su servicio, de arreglar un colectivo que se rompa, de no recarpar las ruedas? ¿Qué taxista está en condiciones de pensar en el recambio de su unidad? ¿Qué argentino está en condiciones de pensar en acceder a la casa propia? Estamos en el outlet, en el todo por 2 pesos, en el fin del recorrido. El idiota Pito Duro, en su Olivos prostíbular, nos lleva derecho a un choque frontal sin cinturón de seguridad. Y todavía hay idiotas
que quieren defender este gobierno y te dicen, para que no vuelva Macri. ¿A dónde va a volver Macri? La puta que te parió. Si el Fondo Monetario no necesita que vuelva Macri, lo tiene Alberto Fernández y a Cristina. ¿De qué me hablas? Todas estas discusiones son realidades tácitas. Vos tenés que enfrentar al abuelo de tu casa y decirle que lo cagaron otra vez y le quitaron plata del bolsillo. Entonces no te gastes discutiendo con Cuneo las verdades que te dicen la jeta y te las refresca por la cara para que te hagas un examen de conciencia. Andá y decirle al abuelo de tu casa que no tiene más platita, que lo cagaron, que no tiene aumento, que le achicaron la jubilación. Y andá y contale que lo hace por la patria, Alberto, y te va a mandar a la reputa madre que te parió cuando se lo digas. ¿Entendés? Y esta realidad se parece mucho a la que veías recién en pantalla, Patricia Bullrich, que un día fue a lo de Mirta Legrand y dijo, esta es una medida durísima que tenemos que tomar porque con esto la Argentina sale. De la Rúa y Patricia Bullrich, ministra de Trabajo. Defendía la baja de las jubilaciones. Y vos le decías, hija de puta, sorete, conchuda. Ahora resulta que defendés la baja de jubilaciones de Alberto y de Guzmán. ¿Cómo haces para mirarte al espejo, para mirarte a la cara, para no faltarte el respeto a vos misma, a vos mismo? ¿Cómo haces para decir no soy un cornudo, no soy una mala gente, no soy un sorete? ¿Cómo haces para mirarte a la cara? ¿Cómo haces para mirar la foto del Che en la carpeta que tenías en el secundario? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para jugar a la tendencia montonera? A ver, ¿cómo haces? Contame, hijo de puta, con el Fondo Monetario. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar a la carpeta el FMI, un logo del FMI? La verdad es que hay mucho argentino desvergonzado, sorete, que con tal de lograr los conchavos del poder de camporistas o las mieles del poder porteño unitario, sorete y socialdemócrata, son capaces de bancar cualquier cosa, lo que sea. Absolutamente lo que sea. Y este gobierno es lo suficientemente hijo de puta, criminal, bastardo y el sorete que hemos puesto de presidente es lo suficientemente garca como para aplicar un ajuste del FMI que lo viene pergeñando y ejecutando desde hace más de 20 y pico de días, casi un mes, y que de acá en adelante se va a profundizar. Yo te pido que te despiertes, argentino, que mires tu billetera, que analices tu realidad, que frenes en cada esquina y te des cuenta que los jubilados argentinos están cada vez peor. ¿Qué militante del campo nacional y popular puede llamarse dignamente militante del campo nacional y popular si no defiende a los trabajadores pasivos? Si no tiene compromiso social con los hombres y mujeres de la tercera edad que hicieron nuestra patria. ¿Quién puede asumir la desvergüenza de querer ajustarle los últimos días de vida a aquellos que dieron todo para que vos vivas hoy? ¿Quién sería tan hijo de puta de quitarle la comida a sus hijos o a sus padres de la tercera edad para vivir mejor uno mismo? La respuesta es todo el gabinete nacional de estos hijos de puta, seguro. Cristina también. Néstor no, ¿viste? ¿Querés que te lo pase de nuevo? Ahora te lo paso. Néstor no. Entonces yo digo que este gobierno neoliberal, sorete, ajustador, que financia neoliberales soretes como Esper o Milei para hacer campañas televisivas, por eso los ves en televisión, porque están pagados, rentados para que vayan. Hay toda una maquinaria del kirchnerismo, del albertismo, para que este espacio tenga medios de comunicación a su disposición con la plata de la pauta estatal que ellos tanto odian. Por eso te pido que te despiertes, argentino, que arranques de tu cabeza que cualquier alternativa dentro del sistema pueda ser una alternativa honesta y realista, y que nos pongamos de pie frente a lo que viene, que es terrible para la clase trabajadora en la Argentina. Terrible para la clase trabajadora en la Argentina. Lo único que sigue llegando son los impuestos, lo único que te siguen llegando son demandas, amenazas,
judicializaciones del Estado, de ARBA, de AFIP, porque vos sos el boludo que vas a ser el pato de la boda, que sos el pato de la boda. Pero la plata que recaudes ni siquiera es para que tu viejo cobre 100 pesos más. Las jubilaciones van a ser de $100 en la Argentina y ese va a ser el ritmo de la devaluación y ese va a ser el número final, digamos, abajo de $100. Y obviamente la economía argentina tiene que depreciarse a niveles africanos. ¿Lo vamos a tolerar? ¿Vamos a tolerar la mentira, la falacia de un gobierno que vacuna a su gabinete y le dice al pueblo que ya viene la vacuna para el resto? Claro, yo no me pondría en la puta vida esa vacuna de mierda que se dieron, pero la mentira y la falacia, la hipocresía, la actitud de soberbia de poder, de mostrarse absolutamente despreocupados del COVID porque ellos estaban vacunados y vos no. Y claro, es como el Titanic, ni Dios lo hundirá, decía la naviera, y no llegó a cumplir el primer viaje. Bueno, la soberbia de este gobierno, de estos impresentables, de este grupo de malas personas que nos gobiernan, muestra su desparpajo, su actitud cretina en cada cosa. Empezaron por los jubilados, van a ir por todo el resto del ajuste. Yo te mostré recién informes que son claritos, no podés negarlo. Vos aplaudías con los pies los informes de 678 contra Macri. Pero ahora te haces el pelotudo, te haces la pelotuda, porque ese informe le cabe a Pito Duro y la manga de ladrones que están en la casa de gobierno. Replanteate, compañero, compañera argentino. Replanteate. Cuanto más tiempo pierdas defendiendo estos soretes, peor le va a ir a la patria, peor te va a ir a vos, peor le va a ir a tu papá que está ahí sentado mirándonos con vos en la mesa. Pregúntale a él. Dicen que los ancianos y los chicos nunca mienten. Pregúntale a tus hijos chiquitos y pregúntale a tus padres grandes qué opinan de este gobierno de mierda. Solo comparable con el de Macri. También un poquito con el de la Rúa, cuando Patricia Bullrich decidía bajarle las jubilaciones a los jubilados, igual que hace Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Somos la negación de lo que prometimos. Este gobierno es un gobierno de traidores. Este gobierno es un gobierno de traición y de malicia, de abandono de las banderas nacionales y populares, de desparpajo, de un grupo de cretinos malnacidos que usaron al campo nacional y popular para acceder a los puestos de control del Estado a través del gobierno para beneficiarse únicamente ellos. Ahora, ¿cómo revertir esto sin volver al macrismo? Bueno, es un tema que tenemos que resolver los bien nacidos, porque esta basura le hace la campaña a Larreta, porque este hijo de puta Pito Duro ha hecho todo para que Cambiemos capitalice el ciclo de recambio. Son días y meses muy conflictivos. Estamos frente a un gobierno provincial de un enano estúpido, descerebrado, que alguna vez tomé mate con bizcochito y nunca creí que podía ser tan idiota. Me costó asumir que sea tan imbécil, que propone una temporada de verano en la costa atlántica sin aires acondicionados y sin ventiladores, pero enano estúpido, idiota. Diminuta poca cosa, imitación de ser humano, muestra gratis de persona. Vos estás hablando en serio, pelotudo. Ustedes que fueron y se vacunaron con la vacuna china, pendejo de mierda. Vos le decís a la gente que no tenga aire acondicionado ni ventiladores en la costa. Para eso que no haya temporada, pelotudo. O hay o no hay temporada. Tenés que asumir el riesgo en base a información y tomar la decisión. Pero no se puede ser tan pelotudo, tan literalmente idiota. ¿Qué le pedís a la gente, imbécil? Que vaya a una habitación, use barbijo sin poder respirar, con 50 grados de calor, y que la gente salga a la calle con 50 grados de calor y no se amontonen en la playa. Pedazo de idiota. No se puede creer el nivel de estupidez humana. No se puede creer el nivel de estupidez humana.
Mandar a una masa de personas a aglutinarse en departamentos sin refrigeración, con tapabocas, y mandarlos a todos a la playa a refrescarse. Imbécil. Y vos le vas a marcar la playa, la arena, pelotudo, para que no se junten. Profundo desprecio, Kicillof. Profundo desprecio por tu persona. Sos un porteño de mierda, un sorete, un descerebrado. Y una gigantesca decepción. Pero que seas tan retardado, tan pelotudo, era únicamente visible a la hora de gestionar. Nosotros metimos a toda esta mierda y somos responsables de esta mierda. Nosotros fuimos los forros que llevamos a Pito Duro a la Casa de Gobierno porque la embrarula nos hizo comer el sapo. Nosotros no llevamos a Kicillof a la Casa de Gobierno, gracias a Dios. No lo votamos, hicimos campaña en contra. Pero la realidad es que esta bosta es el impulso de 4 años de resistencia para que esta mierda se quedara con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, con nuestra lucha, y terminaran frente a la sociedad capitalizando lo que nunca hicieron, porque estas mierdas cobraban de Macri también. Estas basuras tenían sus negocios atados en la legislatura porteña, en la Cámara de Diputados, y seguían cobrando retornos y contrabando de billetes de la política con el macrismo en la ciudad, y se hacían los revolucionarios, y hoy supuestamente son la representación nuestra en los gobiernos, haciéndonos quedar muy mal y haciéndonos pasar por la basura que son ellos, y que nosotros pagamos el costo después de haber dado todo para ganarle a Macri. Al punto de haber aceptado a estas mierdas como candidatos cuando sabíamos perfectamente lo que iba a pasar. Por eso el camino está asignado. Este gobierno es la misma mierda que el anterior y nos obliga a combatirlo y terminarlo lo antes posible, igual que el anterior, y buscar una salida de esto hacia adelante y con peronismo, o sea, con nacionalismo, con un proyecto que encarne una salida que no permita la vuelta del pasado, y ahí es donde nos tenemos que cernir, en una transición que impida la vuelta del pasado, que la caída de Alberto Fernández no sea la vuelta del macrismo, nada más. Resuelta esa ecuación, hay que proceder. Y por eso, en estos tiempos de organización, como te dije ayer, ya empecé a recibir propuestas de Zoom. Le pido a todos que nos escriban a la página del canal y nos dejen el mensaje que ustedes quieran para organizar los Zoom. Para mí es una tarea muy compleja, voy a estar en todos, vamos a organizarnos, a poner horarios, días, pero no son los días más fáciles, pero son obligadamente los que corresponde que lo hagamos. Pero este gobierno, queridos argentinos, está terminado. Es un gobierno de mentirosos, hipócritas. No hay ninguna renovación que pueda terminar con el rumbo que ha adoptado este gobierno. La única solución era un giro copernicano de 180 grados para reposicionar al gobierno en el lugar correcto. En vez de hacer eso, han profundizado el rumbo de colisión. Y bueno, acá solo un hijo de puta, un malintencionado, un descerebrado, un retardado, un comprado, un corrupto puede seguir bancando un gobierno que ajusta con la receta de Macri, de Lagarde y de Georgieva. El Fondo Monetario volvió y pide matar jubilados, y este gobierno hace de verdugo. El Fondo Monetario volvió y pide ajustar salarios, y este gobierno lo hace. El Fondo Monetario volvió y pide ajuste en el gasto público, y el gobierno lo hace. Y así, lo que llaman poner las cuentas en orden, los soretes neoliberales, significa más pobreza, más caída del PBI, más resignación criminal a la desigualdad, a la traición a la patria, a la entrega y a la búsqueda de la desculturización del trabajo del pueblo argentino para someterlo indignamente a la dádiva, a la distribución antojadiza y llena de maldad de gobiernos que son la víbora bicéfala a la cual le tenemos que cortar el cuello de una sola vez. Hoy empieza el camino del ajuste, argentinos.
Ya te avisé qué va a pasar con el dólar, te expliqué al principio, hoy se negoció a 171, 173 y se acabaron ahí los tomadores. Va a seguir su curso, como te dije, a pesar de que hoy hubo dinero en la City para calmarlo un poco. El gobierno puede volver a ensayar, poner plata, tratar de hacerlo bajar, volverá a subir y a volar por el aire. El gobierno firma la rendición con un Fondo Monetario ajustador, salvaje y criminal. Yo no lo dije, lo dijo el informe de 678 que ahora te voy a mostrar otra vez. Y claro, cuando lo hacía Macri, vos querías que lo maten. Ahora cuando lo hace este hijo de remil puta malnacido, te haces el pelotudo, bien el boludo, y decís que esto es Nakam Pop. Director, le pido otra vez, para que todos los que nos están mirando reflexionen, ¿qué decían los hijos de puta que hoy son gobierno, descaradamente, hace un año atrás, hace 2 años atrás, cuando no eran gobierno? Pobre los países donde los dirigentes políticos que asumen los gobiernos son tan hijos de puta que pueden cambiar de semejante manera. Pobres países cuando la conducción política no tiene dignidad, no tiene moral, no tiene ideología, no tiene doctrina, no tiene dogma, y son simplemente basuras, garrapatas del Estado, garrapatas del poder, garrapatas del gobierno. La ola Nakam Pop, hace 2 años atrás, hace 1 año atrás, pensaba esto que decía 678. Ahora, agarrados al cabaret prostibular de Olivos y repartiendo dinero del Ministerio de Bienestar Social a las organizaciones sociales, esas basuras terroristas y subversivas se hacen olímpicamente los pelotudos y cenan con Georgieva y en las banderas de la CCC y en las banderas de los revolucionarios de Pérsico llevan el logo del Fondo Monetario clavado en el orto, en el medio del ojete. Mirá lo que te mostré hace un ratito, quiero que lo veas detenidamente de nuevo. Esto decía el campo nacional y popular cuando no era gobierno y el enemigo era Macri. Mirá. El verdadero debate, ajuste o seguir creciendo. En efecto, el verdadero debate del momento no es sobre un DNU. Lo que se discute son 2 modelos en pugna. Ajuste o seguir creciendo. A mí me tocó el primer día de mi gestión en el Banco Central en julio del 89, recordarás que eran momentos difíciles, había 60 millones de dólares y tenía que pagar 140 el primer día. ¿Te imaginás que obviamente compré reservas con emisión? Estamos hablando de 60 millones contra 50.000 millones que presuntamente hay ahora. Ahora, o sea, yo toda la vida prefiero que se utilicen las reservas que no caer en default. Digo, hay mucha expectativa, digo, hay mucha esperanza en la Argentina, se han hecho esfuerzos muy grandes, ¿no? Además la cosa está bien, la cosa está bien. Queríamos ayudarlo al kirchnerismo a empezar a revertir esta locura por el despilfarro que les agarró en los últimos 2 o 3 años. Sentarnos en serio a negociar qué se hace con las reservas, pero de la mano que ellos tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Las deudas no se pagan con reservas. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué no se pueden pagar deudas con una parte de las reservas? Digo, entonces y de idea de naturalizar verdades que nadie explica por qué. No están discutiendo si pagar o no pagar la deuda, por lo tanto, cuando dicen no tocar las reservas, están hablando de pagar con ajuste o pagar con más endeudamiento. Correcto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es plantear qué gastos piensa, reemplazar, qué gastos piensa, reemplazar. Cuando dicen no tocar las reservas, están hablando de pagar con ajuste o pagar con más endeudamiento. Correcto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos piensa, reemplazar? Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto.
crisis económica en muchos países de Europa, el Fondo Monetario Internacional salió a recomendar las viejas y fracasadas recetas. Graves incidentes en Grecia. Reducen los sueldos, aumentan los impuestos, temen que las medidas aumenten la recesión y la crisis en el país. El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Y graves incidentes en Grecia. Reducen los sueldos, aumentan los impuestos. Reducción o ahorro. La reducción del gasto es ineludible. ¿Qué gastos piensa, digamos, reemplazar? Lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Y esas son las recetas que ya fracasaron en la Argentina. Yo no sé, yo por ejemplo no entiendo si, recién lo escuchaba Adrián, tienen que decir cómo se paga. Entonces, bueno, si vos no estás de acuerdo con usar las reservas, ¿cómo pagarías? Lo que el gobierno está diciendo es, yo voy a usar las reservas, pero también voy a colocar deuda. Entonces, el argumento de no quiero tomar al 15 es una mentira en el marco del diseño de... No le contestaste. Entonces, esto es así, entonces digo, hagamos... Que no se puede hacer es usar una sola parte del debate para no decir lo otro, porque en definitiva en esta mesa se volvió a no decir cómo se pagan los compromisos externos si no se usan las reservas. Las reservas son del pueblo argentino, no son de los grandes grupos económicos, ni de los dueños de la Bolsa de Comercio, ni de las grandes empresas. Creo que es una gran mentira que las reservas no se pueden tocar. Esto es un invento del neoliberalismo que en los 90, sobre todo, a través de las propuestas que hacía el Fondo Monetario Internacional con el monitoreo de la economía, obligó a los gobiernos a aprobar leyes que hablan de la intangibilidad de los fondos y la autonomía del Banco Central. Porque sepa usted, por ejemplo, que en reserva monetaria tenemos 3.600 millones de dólares, la reserva más alta de la historia del país, pero con los bancos centrales autónomos, otra de las trampas del neoliberalismo, para continuar con lo mismo, independientemente de quién llega al poder, ese Banco Central Autónomo en mi país envía esos 3.600 millones aquí a Miami, a Florida. Estamos financiando al país más rico del mundo. Pero ¿entiende usted algo de esto? La ecuación es muy simple. Si no usamos las reservas, habrá que usar los fondos del presupuesto. Y los fondos del presupuesto significa o paralizar la obra pública en un momento de crisis económica, o recortar salarios, o recortar jubilaciones, o suspender en parte lo que se logró avanzar con la asignación universal por hijo. Es decir, no hay otra manera, no se inventó otra manera. O se utilizan las reservas o se utiliza el presupuesto. Esto es lo que creo que habría que debatir de manera transparente, para que los que hablan de república, los que hablan de democracia y después hacen las tropelías que hicieron en el Senado, se saquen la careta. Ajuste o seguir creciendo. Cerrá vos, Matu. Bueno, ahí tuviste el informe de 6, 7, 8 razones para sentir vergüenza si vos votaste este gobierno y replantearte seriamente, muy seriamente, que es indefendible y que no tenés ningún motivo para poner el pecho por Pito Duro y su banda de delincuentes. Siempre Alberto Fernández fue de la secta de hijos de puta del cabalismo de la ciudad. Siempre fueron la misma mierda neoliberal, salvaje, criminal, unitaria, socialdemócrata, ajustadora, que vivió del Estado, conchavado, vagos, atorrantes que no trabajaron en su vida, Argüello, Santa María, él, toda la mierda del PJ de Capital. Y la realidad es que Pito Duro está muy cómodo en esta situación de abrazarse a la receta del ajuste y del Fondo Monetario, porque él cree que así lo van a invitar a las cenas del 4 de julio a la Embajada de Estados Unidos. Se dispersa, se desdibuja el tema vacuna. Ustedes sabrán que si miran un poquito noticieros que no sean de la Argentina, los que tienen la posibilidad de tener el sistema de noticias de cualquier tipo de distribuidora de cable o de DirecTV, que la Europa occidental hoy está absolutamente cerrada y nadie habla de ninguna vacuna y tienen un rebrote de la segunda ola. Y nadie, ningún presidente europeo habla de mañana arrancamos a vacunar. Inglaterra había anunciado vacunación masiva para el 1 de diciembre, no saben dónde meterse en el orto la propuesta porque saben que no la pueden cumplir. Y el único gobierno de irresponsables es el nuestro, estos chantas mentirosos que necesitan tirar títulos para ganar tiempo, porque el gobierno se ha propuesto ganar tiempo. Y en ese ganar tiempo va la salud pública, va la economía, va la patria, van los recursos naturales, va la desvergüenza.
Se ha blanqueado con el quiebre de uno de los oficiales de la Armada sobre el acto de traición a la patria de haber ocultado la localización del hundimiento por los ingleses y chilenos de nuestro submarino Ara San Juan y nuestros 44 héroes. Y se ha descubierto a la luz del día que Mauricio Macri y su banda de delincuentes, de traidores a la patria, gestionaron un negocio privado sobre la topografía del Atlántico Sur de nuestro lecho submarino con empresas británicas y con el enemigo de la patria, británico, inglés, pirata, ladrón, hijo de puta. Y hoy se le inicia una causa a estas basuras, pero está claro que el gobierno no ha iniciado ninguna acción porque la complicidad es porque iban a caminar por el mismo camino. Y cuando uno camina por el mismo camino tiene los mismos amigos y uno no puede pelearse con alguien que comparte amigos. Por eso Alberto Fernández se abrazó con Macri en Luján, lo abrazó en Casa de Gobierno el otro día de haber sido electo, se abrazó con Mañeto, lo llamó Héctor, le dijo Marcelo a Milding, y está claro que este gobierno es la continuidad del pacto de impunidad con los mismos factores de poder con los que se codeaba Mauricio Macri. Es el fin de un ciclo. Cuando esto termine ya nada será igual. Y tenemos la obligación de construir la alternativa de transición para llegar al objetivo final, que es la Confederación Argentina. El gobierno va a ajustar de manera salvaje y criminal. No es peronista, es un gobierno de traidores a aquellos que los hicimos gobierno y es un gobierno de traidores a la patria porque sigue con el ajuste anglosajón neoliberal salvaje que marcó Mauricio Macri en el 2015 y se continúa con Cristina, con Alberto y con toda la mierda que los rodea en el gabinete prostíbular del Cabaret de Olivos. Mientras tanto, se enferma algún hijo de puta como Vélez, militante del Opus Dei, cabalista sorete, empleado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hace de jefe de gabinete en las sombras de este ruin pito duro. Se enferma de COVID a pesar de haberse dado la vacuna china, escondida del pueblo argentino. Y con desparpajo se mostraban cagándose de risa de todo como si fueran inmunes, disfrutando de los privilegios del poder de haberse podido vacunar mientras el pueblo argentino esperaba. Bueno, la vacuna no funciona. Y quiero cerrar con algo de último momento, y es que China acaba de denunciar a la Argentina porque dice que en un embarque de carne argentina llegó COVID a China. O sea, los chinos, que son los que produjeron el COVID, que es una cepa artificial, le pido al director, ahí le mandé para ponerlo, y dice así: China informó que encontró coronavirus en un cargamento de carne vacuna argentina. Desde el SENASA destacaron que se encontró en el empaque exterior y no en el producto. El gigante asiático es el principal mercado. Finalmente el SENASA confirma, si tiene director póngalo al aire, el SENASA confirma que Argentina exportó coronavirus en un embarque de carne a China. Si China llega a dejar de comprar carne argentina, será otro agujero más en el presupuesto, en el déficit gigantesco de este año, que va a superar el 10, el 12%, con 1 millón de puestos de trabajo perdidos en blanco, más todas las consecuencias indirectas, más la caída de más de 4 millones de personas en la pobreza, por debajo de la línea de pobreza, con toda la economía quebrada, con el sistema financiero devastado, y Pito Duro sigue chateando con putas hasta las 3 de la mañana. Les pido que reflexionen, y me voy, si está al aire, director, mejor, lo del SENASA como último minuto. Ahí está, lo pueden ver. Les repito, China informó que encontró coronavirus en un cargamento de carne vacuna argentina, el SENASA lo confirma. Solo aclara que no fue en la carne, sino en el envoltorio. Pero bueno, los chinos tuvieron tiempo de revisar el envoltorio de todo el embarque de carne argentina y encontraron COVID-19.
Me quiero ir con las palabras de Néstor Kirchner cuando le contestaba a Patricia Bullrich. Y les pido resistir, insistir y persistir. Nos vemos mañana a las 7 de la tarde. Chau, gracias. A los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Pero cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Había que tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Que era audaz con los jubilados? ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. Y muy ejecutiva. Sí. Colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión, de imaginación que la clase política argentina...